Me da mucho gusto recibir en esta ocasión a mi admirada Lourdes Encinas. Lourdes, me da mucho gusto que estés conmigo. Ella es periodista, creo que una de las pocas, si no la única. Tú tienes una maestría en medios. Tengo una maestría en periodismo y comunicación digital. Digital, sí. Pero digamos que no es todavía, a pesar de todo, no tenemos muchos especialistas en el tema por acá, ¿no? No, la verdad es que no. No. Todavía somos pocos. Entonces, me da la verdad mucho gusto en recibirte, en que hayas tenido, digamos, irte adelantando a los tiempos. Sería algo que ya todo el mundo debíamos de dominar, ¿no? Entonces, la tenemos en esa calidad, pero también la tenemos en calidad de la autora del libro 49 razones para no olvidar. Pero a mí me gustaría empezar por lo siguiente, Lourdes. ¿En qué momento decide Lourdes Encinas Moreno ser periodista? Bueno, primero te quiero agradecer el espacio porque me salté esa parte. No te preocupes. Pues mira, no fue algo con lo que, una idea con la que haya crecido, digamos. No fue algo que la verdad sí, ahora pensándolo me tomó de sorpresa. Hubo un suceso para mí que cambió mucho la forma en que yo veía las cosas. Cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, sí. Yo estaba en la prepa y yo recuerdo que iba llegando de la escuela y prendí la televisión y vi a Jacobo Zabludovsky, y en ese momento uno sabía que si Jacobo Zabludovsky aparecía de repente en las pantallas fuera de sus horarios, era porque algo importante había pasado. Y sí, lo oí mencionarle que había habido un atentado contra el candidato del PRI. Yo la verdad no comprendía muy bien en ese momento, porque yo estaba en la prepa y no me interesaba nada más que lo de uno. De pues, un adolescente sí. le interesa, ¿no? Pero a partir de ahí me quedé toda la tarde, toda la noche hasta que concluyó la cobertura, y digamos que a partir de ahí me empecé a interesar un poco más por la vida real, digamos, ¿no? Y empecé a sentir la necesidad de querer saber más sobre las cosas que pasaban en el país, en el estado, en el mundo. Y dije yo, bueno, yo también quiero estar ahí y quiero aprender a contar esas cosas. Y así, conforme avancé ya en la prepa y se llegó la hora de tomar la decisión de qué estudiar, decidí que era periodismo, que era estudiar periodismo. ¿Cuál ha sido la parte más, más grata de ser periodista para ti, en tu visión, para tu carrera? ¿Cuál ha sido lo mejor de ser periodista? Yo creo que poder ser útil para la sociedad en momentos sobre todo de crisis, en momentos álgidos en los que se necesitan respuestas, se necesitan explicaciones, se necesita poner en contexto cosas, y para eso uno se entrena, uno se prepara y uno está ahí. Yo creo que esa es una de las partes más gratificantes. Oye, Lourdes, ¿y cómo te defines tú como periodista? Yo ante todo soy reportera, ¿no? Sí, en efecto. Es ese espíritu que nunca se te debe acabar, es el espíritu de ir por la nota, ¿no? Desde cualquier formato, desde cualquier vertiente, y de ir por esas explicaciones que no te dan, que tienes que ir a buscarlas. Y esa es una etapa que espero nunca se me quite, y una etapa de constante aprendizaje, porque esa es una carrera muy dinámica también. Cambian mucho los contextos y tú te tienes que ir adaptando, porque si no, pues te vuelves obsoleto, pues así. Es muy demandante, pero ahora como especialista en periodismo digital, ¿la figura del reportero también cambia? Mira, de hecho el término especialista yo creo que no es conveniente usarlo todavía, porque todo esto sigue siendo relativamente nuevo y cambiante. Entonces, tienes razón. Yo creo que hablar así de expertos y especialistas, no, habemos quienes nos hemos enfocado más a esa parte, pero yo todavía creo que no es posible hablar así exactamente de expertos. La esencia del periodismo y la esencia de ser reportero es la misma. Lo que te cambia, y yo creo que lo que ahorita debemos de poner mucha más atención en relación a las nuevas tecnologías, es el rigor del periodista. El no quererte apurar por ser el primero en sacar un tuit con algo que va a estar equivocado y luego lo tienes que corregir, ¿no? Entonces la gente, eso es lo que espera ahorita de nosotros, que seamos ese filtro, los curadores del contenido, los que sí presentemos información y no los que presentemos rumores o memes
o las bromas que tienen cabida en otro tipo de espacios, pero no si quieres seguir siendo un periodista serio, pues. Oye, y fue precisamente esa vertiente tuya, ese afán de ser reportera primero que nada, la que te lleva a vivir de otra manera el tema del ABC, ¿verdad? ¿Cómo surge, cómo te vinculas tú con esta tragedia? Pues yo la empecé a cubrir desde la misma tarde en que ocurrió todo. Yo en ese momento era editora en newi.com, que es un diario digital. Entonces ahí nos llegó la noticia de que estaba ocurriendo algo en la Y, y que al parecer era un incendio y que al parecer había niños atrapados. Entonces, a partir de ese momento, todo se desplegó para la cobertura de ese hecho. Y algo que yo recuerdo mucho y que dio origen a la necesidad de escribir este libro fue que había muchas preguntas, te demandaban muchas preguntas. Esa tarde y ese fin de semana, todos esos días, había gente de muchas partes del país, del extranjero, que se comunicaban queriendo saber por qué había pasado una cosa de esas dimensiones tan trágicas. Se comunicaban colegas de medios de otros estados pidiéndonos más información para sus notas, pero no la teníamos tampoco nosotros. Era un caos, era un desorden. En medio del caos que se formó no había información. Llegaron las autoridades y empezaron a dar la versión de los hechos, pero no era lo que estábamos viendo. Yo me acuerdo mucho que llega el que era director del Seguro Social en ese momento, Daniel Caram, y nos dice y en una rueda de prensa, no, pues es que la guardería cumplía con todas las medidas de seguridad. Sí, me acuerdo de eso, sí. Pero nosotros vimos como un señor tuvo que usar su pick-up para tumbar las paredes de la guardería y poder sacar a los niños porque no funcionó el sistema de seguridad. Entonces, no había puerta, ¿cómo me estás diciendo que cumplía con todo si lo que vimos fue otra cosa? Y entonces, había necesidad de explicar qué había pasado. Y la información no estaba fácilmente a la vista. Se batalló mucho para conseguir información y en la medida en que me iba involucrando y iba profundizando en la información, aparecían nuevas vertientes y me obligaban también a seguirlas, ¿no? Entonces se fue produciendo mucha información. A mí en los archivos que tenía me empezó a hacer muchísima información que estaba muy dispersa. Entonces, más o menos en el primer aniversario del incendio, hablé con Ruiz Quirrín, que es el editor de Primera Plana, y platicando con él llegamos a la conclusión de que sería una muy buena iniciativa concentrar toda esa información en un solo documento que sirviera de alguna manera como memoria de los hechos, que explicara, que pusiera contexto. Y yo creo que algo también a lo que estamos obligados los periodistas es a registrar la historia. Sí. Sobre todo cuando esa historia sucede en tu ciudad. Y un hecho de estas dimensiones, entonces se debía hacer eso, ¿no? Y sobre todo los periodistas locales estamos obligados más que ningún otro pues a hacerlo, porque lo que ocurrió tuvo dimensiones, alcances internacionales, pero nos pasó aquí a nosotros. Y aquí seguimos con el contacto primario de los hechos y con la gente, con las familias, incluso con los niños que sobrevivieron. Entonces, eso al final también tenemos que tener siempre en la vista, tenemos obligación de registrar la historia. Entonces, por eso surge este libro. Hubiera sido el colmo que esto lo hubiera hecho un periodista que no fuera de aquí, definitivamente, ¿no? Pues de hecho, hay otro libro de un periodista de Monterrey, de Diego Osorno, que fue el primero que se lanzó. Y hay un par de documentales ya y están un par de películas también en proyecto. Entonces, hay muchas vertientes todavía que quedan. Parece que no, pero todavía hay muchas vertientes que abordar del caso y hay que cubrirlas, hay que agotarlas. Oye, Lourdes, después de todo esto que tú investigaste, de todo ese acceso a la información, ¿tú consideras que hay elementos como para tener un poquito más de claridad en cuanto a qué fue lo que pasó? Sí, porque a mí en lo personal sí, y creo que la gente que ya ha leído el libro también. Yo en el libro lo que hago es que voy relatando los antecedentes de la guardería, desde el momento que se autorizó el sistema de subrogación, que ya desde entonces venían fallas, la regulación que había para la operación de las guarderías tenía muchos vacíos legales,
Incluso se compartía con estancias para ancianos, ni siquiera había exclusividad para ellas. Y había muchos vacíos, muchas lagunas en la ley en cuanto a seguridad de los inmuebles que dieron pie a que esto ocurriera. Porque sí, en efecto, en el papel la guardería cumplía con todos los requisitos del Seguro Social, pero esos requisitos eran muy laxos. De hecho, nunca se le hizo una revisión de fondo a ese lugar, porque no había específicamente estipulado que alguien lo hiciera. Entonces, por ejemplo, la evaluación estructural del inmueble, o sea, determinar que la construcción está bien hecha, que aguanta, que una operación de cuidado de casi 200 niños al día, que es básico y esencial, se dejaba a criterio de los funcionarios de la delegación, a criterio. Entonces, pues la falta de criterio no es delito, ¿no? Entonces, ¿cómo reclamas luego eso también? Legalmente, ¿cómo lo reclamas luego si no era una obligación? O sea que cuando dicen es que se cumplía con todos los requisitos, pues si no había, sí, pues estaban todos laxos. Eran muy laxos, y hay un reporte de la Auditoría Superior de la Federación que hizo una auditoría a todo eso, además del de la Suprema Corte de Justicia, y eso es lo que se concluye, ¿no? O sea, estaban las cosas dadas para que un hecho se ocurriera. Ocurrió aquí en Hermosillo, pero pudo haber ocurrido en cualquier lugar. Ya desde ahí. ¿Dónde se puede comprar el libro, Lourdes? Lamentablemente se nos acabó el tiempo. No, entiendo muy bien los tiempos. Está en las oficinas del Semanario Primera Plana, sobre la Revolución, en la Colonia Centro, en la Librería del Noroeste, en la Librería de la Unison, y en su versión digital está en Amazon y en Google Play. Perfecto. Pues muchas gracias por este esfuerzo, la muchas verdad. Gracias a muchísimas gracias. Creo que habremos de platicar más adelante porque entiendo, no hay resultados en el ABC, está abierta la posibilidad de un nuevo libro, ¿verdad? Hay un capítulo final que hace falta, que es la conclusión de la investigación. Que esperemos tenerlo. Sí. En fin, muchas gracias, Lourdes, muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Recuerdo que tenemos una cita aquí dentro de una semana en su programa Segunda Mirada. Que estén bien.